Lavado de activos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se ejecuta? Y sobre todo, ¿por qué nos afecta a todos? Hoy seguimos el rastro del dinero oculto con Paola Romero, abogada, especialista en la protección contra lavado de activos y sobre todo egresada del Colegio Bilingüe New Horizons. Bienvenido a X Explicado, donde convertimos lo complejo en comprensible. Ay, que de verdad estoy súper agradecida de estar aquí en mi colegio. Cada vez que vengo como que me siento, ay Dios mío, esto se ha crecido. Así que sí, es un tema sumamente interesante del que me apasiona muchísimo hablar. Así que gracias por la invitación. Excelente. Bueno, pues yo quiero que empecemos explicándole a la audiencia qué es el lavado de activos. Mira, el lavado de activos, más allá de ser un delito, el lavado de activos es una técnica. Es un método mediante el cual una persona física o jurídica busca darle una apariencia legítima o legal a bienes que provienen de un delito. Y la ley lo define como delito precedente o delitos subyacentes también. O sea, ese delito precedente es aquello que genera una fuente de ingresos que es ilícita y que las personas utilizan ese mecanismo para pretender darle una apariencia legal. Porque, ¿qué pasa? Que cuando alguien comete un delito tiene un ligero problema y es que sabe qué va a hacer con ese dinero. O sea, necesita poder justificar la procedencia de ese dinero para no alegar, evidentemente, que es algo ilícito. Entonces, en eso básicamente se define el lavado, que más allá de ser un delito es una técnica. Es una técnica. ¿Y cuál es el impacto del lavado en la sociedad en general? Mira, es una pregunta sumamente interesante porque las personas entienden que el lavado, si yo no estoy lavando dinero o si yo no soy sujeto obligado de la ley, que te voy a definir ahora lo que es un sujeto obligado, no debería importarme el lavado de activos, pero el lavado de activos nos afecta a todos. En primer lugar, está comprobado que los lugares donde son más propensos o tienen leyes débiles en cuanto a combatir el lavado de activos son países más inseguros, son países donde hay más corrupción, son países más atractivos para que esas organizaciones criminales tengan su asentamiento en esos lugares y cometan sus delitos. Esos carteles. Exactamente. Por otro lado, eso afecta la economía y afecta o se debilita el sector formal. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Si tú y yo ponemos un negocio, tú y yo ponemos un restaurante, yo pongo un restaurante con fondos que provienen de un ilícito y tú pones restaurante con un capital que tú sacaste de una línea de crédito que tú tomaste en el banco. Tú y yo no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Claro. Entonces, evidentemente, eso es algo que va a afectar. Eso pasa mucho con el sector nocturno. Porque cuando tú te vas a la definición del lavado, tú te das cuenta que el lavado puede permear cualquier industria. Cualquier sector de la economía puede ser utilizado para lavar dinero. Por ejemplo, en los casos que hemos tenido aquí en República Dominicana, por ejemplo, el caso de César el Abusador. ¿Cuáles eran los negocios que él tenía? Eran negocios del sector nocturno, tenían discotecas, ¿Por qué? Porque ese tipo de negocios mueve mucho dinero en efectivo. O sea, si tú tienes fiestas durante el fin de semana, no sería nada inusual que tú vayas y tú deposites par de millones de pesos el lunes en el banco. Claro. Entonces, por el rubro, por el tipo de negocio, eso no va a llamar la atención, digamos. Pero hay otros negocios que mueven mucho dinero. ¿Y por qué es que se presta tanto toda la temática de negocios nocturnos para el tema de lavado? Más que otros que también mueven mucho dinero, conciertos y otras cosas que quizá no se escuchan tantos paralelos entre uno y el otro. Mira, yo creo que el caso del sector nocturno fue un tema por este caso que tuvo tanta notoriedad. Pero como te decía, es cualquier sector de la economía, es cualquier tipo de negocio. Y hablando de eso, de que cualquier tipo de negocio puede ser utilizado para eso, voy a utilizar esa línea para explicarte lo que son los sujetos obligados. Considerando que el lavado puede permear cualquier industria, lo que se ha identificado a nivel internacional, que toda esta legislación en materia de prevención de lavado no viene de los legisladores nacionales, por así decirlo, viene de normativas internacionales de la que República Dominicana es signataria, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un ente intergubernamental que busca que las leyes en materia de prevención del lavado de activos sean homogéneas o más o menos iguales en todas partes del mundo. Entonces, ellos tienen 40 recomendaciones que cada país debe aplicarlo según su realidad. Entonces, ¿cómo cada país lo aplica según su realidad? Realiza primero, una evaluación nacional de cuáles son sus riesgos y ahí identifica cuáles son esos sectores de la economía que son más propensos a ser utilizados para lavar.
Okay. Entonces, considerando esto, se le da una función de prevenir el lavado de activos y es lo que se conoce como sujetos obligados. Sujetos obligados. Los sujetos obligados tienen dos categorías, están los financieros y los no financieros. Entonces, entre los no financieros, ahí entra todos esos sectores de la economía, del comercio, por así decirlo. La discoteca no están, pero si tú te llevas de eso, tendríamos que entrar, todo el mundo debería ser sujeto obligado. Claro. Pero entre los sujetos obligados o entre esas actividades delictivas que se ha identificado que utilizan más esos tipos de negocios, están las constructoras, las inmobiliarias, están los vendedores de vehículos, los abogados, los notarios, los contadores, las empresas de factoraje, las joyerías, ese tipo de negocios, las armerías también son. Que mueven volúmenes grandes de dinero. Y más allá de mover volúmenes grandes, es el hecho, porque acuérdate que el espíritu de poner obligaciones a los sujetos obligados no es de que ellos pueden estar lavando dinero, que pudieran estar lavando dinero, sino que por la naturaleza de lo que ellos hacen, las personas que están lavando utilizan ese sector para lavar. Por ejemplo, en el sector construcción, que es un sector muy utilizado para lavar dinero, primero porque todo el mundo se compra, quisiera y aspira a tener una vivienda, pero actualmente algo que está sucediendo en el sector es que la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias son tan atractivas y tan rentables, valga la redundancia, de que si yo tengo 5 millones de dólares, y esos 5 millones de dólares, la rentabilidad de ver ese dinero, yo puedo invertirlo más fácil en asociarme contigo, que tú eres ingeniero, para desarrollar un proyecto inmobiliario, que yo tener que justificar cada centavo cuando yo si yo lo deposito en un banco o lo invierto a través de un instrumento del mercado financiero, del mercado de valores, perdón. Entonces, por eso y en ese espíritu es que está esa obligación de ser sujeto obligado. ¿Y tú has tenido experiencia con empresarios quizás ¿verdad? Que no están involucrados, o no que no están involucrados, pero que lo han hecho de forma inconsciente? Alguien llega, te dice, mira, yo tengo este dinero, que lo quiero invertir, la persona no sabe la procedencia del dinero, ni conoce la reputación incluso del inversionista. ¿Tiende a pasar mucho eso en este país, donde hay un desconocimiento entre ambos lados? Sí, mira, y eso es una pregunta súper interesante, porque mira, al sujeto obligado no le luce ante la ley poder alegar ignorancia, porque ya de entrada, una de las obligaciones que tiene la ley es que tú tienes que hacer una debida diligencia. Claro. Tú tienes que saber quién es la persona con la que está haciendo negocio, cuál es el origen de sus fondos, cuál es el destino o el propósito de esa relación comercial. Sin embargo, son cosas que suceden. Y una de las cosas que yo más trato con los empresarios sobre este tema, porque te digo que yo he trabajado programas de prevención del lavado de activos para empresas que no son sujetos obligados de la ley, o sea, que no tienen la obligación, pero tienen un compromiso ético, moral, quieren proteger reputacionalmente su negocio, porque ciertamente, como el lavado es un delito encubierto, nadie te va a declarar en un formulario con tu cliente que la procedencia de los fondos es el tráfico ilícito de personas, la trata. Entonces, considerando eso, uno de los factores más importantes que tiene que tomar la persona al hacer negocios es el impacto que eso pueda tener en su reputación. Claro. Y cuando llegan a ti es porque realmente quieren blindarse de una situación que los coloque en un riesgo, que luego su negocio se vea afectado a largo plazo por haber tomado una mala decisión de aceptar unos fondos desconocidos o aceptar un inversionista de reputación desconocida también, ¿no? Y ahí tú diste una palabra clave, que es el tema de riesgos. La prevención del lavado de activos consiste en eso, en gestionar el riesgo de que mi empresa pueda ser utilizada para esos fines. Y cuando hablamos de gestionar el riesgo que maneja cada sujeto obligado es diferente. Y hay una parte del riesgo, que es el riesgo reputacional, que es para mí un pilar, uno de los más importantes, que cuando tú comparas los sujetos obligados, no manejamos el mismo nivel de riesgo a nivel reputacional. Y te pongo un ejemplo. Un concesionario de vehículos. Fulano de tal está lavando dinero, se compró un Maserati y se lo vendió el dealer tal. Honestamente, que eso salga en la prensa, dicen, wow, allá venden Maserati. Sin embargo, los abogados, que somos sujetos obligados, si sale Paola Romero, era la abogada de fulano de tal, que manejaba sus empresas. A nivel reputacional, eso no tiene el mismo impacto. Claro. Entonces, en términos de riesgos, no solamente hablamos de cumplir con las obligaciones que te dice la ley, sino tú definir cuál es tu apetito de riesgo, definir cuál es el perfil de cliente con el que tú quieres manejar, definir cuál es la dinámica que tú quieres manejar a la hora de conocer a tu cliente
Y lo interesante del tema es que aunque hay una ley que te traza las pautas, cada sujeto obligado, según su apetito, según su realidad, según su perfil, va manejando diferentes obligaciones a nivel interna para conocer al cliente. Paula, yo te quiero hacer una preguntita que quizás mucha gente se ha hecho, que va al banco. Por ejemplo, tú recibes $11,000. Después que pasa de $10,000 en el banco, tú tienes que llenar un formulario. Ponte tú que yo recibí $11,000, llené mi formulario, puse lo que era y lo entregué. ¿Qué sucede realmente después de ahí? Después que el banco tiene ese papelito donde dice, bueno, Alan del Monte, ¿verdad? Le llegaron $11,000 de esta procedencia. ¿Qué es lo que sucede con eso realmente post esa entrega? Mira, actualmente a la luz de la ley 155-17, ese umbral pasó a 15. Ahora, todas las operaciones superiores a $15,000 los sujetos obligados deben reportar la unidad de análisis financiero, que es una unidad de inteligencia financiera que se encarga tiene dos funciones. Se encarga primero de hacer las investigaciones internas y elevar los casos al Ministerio Público de sospechoso de lavado de activos o de cualquier delito precedente, y también de servir de asistencia técnica al Ministerio Público en los casos y las investigaciones que ellos están ejecutando. Entonces, en ese caso, ese reporte es un reporte estadístico. Okay. O sea, lo que va a hacer ese sujeto obligado, o lo que debe hacer ese sujeto obligado, es hacer un reporte, un RTE, reporte de transacción en efectivo, que lo que ayuda a la unidad de análisis financiero o al sistema de prevención en general es que las operaciones de un umbral para adelante puedan ser rastreadas. Porque ¿qué es lo que tiene el dinero en efectivo? Que tú no puedes seguir el trazo. Claro. Tú no puedes follow the money, como es la expresión que se utiliza para poder dar con el origen ilícito de los fondos. Entonces, sí, eso es lo que haría la institución financiera. Sí, que es más un tema de estadística. Es un tema estadístico, es un tema de cumplimiento normativo. Yo le digo a los sujetos obligados, ojalá yo tener que hacer un reporte de transacción en efectivo todos los días. Ojalá a mí que me pagaran $15,000, más de $15,000 todos los días, y yo depositarlo en el banco felizmente, pero realmente es un reporte estadístico. Ahora, hay otro reporte, que es el reporte de operación sospechosa, que es el reporte que debe de realizar el sujeto obligado cuando detecta alguna operación inusual o que no se adapta al perfil habitual de ese cliente. Entonces, ese reporte de operación sospechosa, ROS, que es un reporte confidencial que maneja la unidad de análisis financiero, ellos se encargan de analizar toda esa data, y si según arrojen sus investigaciones internas se entiende que es un caso que hay que elevarlo al Ministerio Público o seguir indagando o pedirle más información al sujeto obligado sobre esa transacción, entonces lo hacen. Y la importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas es que de ahí es que se retroalimenta todo el sistema de prevención, porque nuestro ordenamiento penal en República Dominicana se sustenta en la prueba. Y aunque esos reportes de operaciones sospechosas no se pueden utilizar como un medio de prueba en un tribunal porque son confidenciales, pueden ayudar al Ministerio Público a tocar la puerta de ese lugar donde se realizó esa transacción, pedir información de ese expediente, que los sujetos obligados tienen la obligación de conservarlo por 10 años. Por 10 años, es importante. Por 10 años. Y entonces obtener más información para poder perseguir o acusar. Claro. Bueno, y esto es una buena pregunta partiendo de lo que acabas de decir. ¿Cómo se determina la conexión entre una actividad sospechosa, ilegal, y el lavado de dinero? Así, ¿cómo tú haces cómo tú realmente conectas uno con el otro? Porque a veces no es tan claro. Claro. Y mira, y lo irónico y no quiero decir lo chulo, porque no se oye de que lo chulo del lavado. O sea, lo particular del lavado de activos es que al ser una actividad encubierta, hay algo de legalidad. Para que tengamos lavado de activos tiene que haber legalidad. La conexión entre la operación sospechosa, o digamos, quiero separar la pregunta en dos. Una cosa es la operación sospechosa, que es algo muy hasta interpretativo, porque lo que puede ser, o sea, una operación sospechosa no necesariamente deriva en una investigación. Claro. Porque yo puedo tener una percepción de que a lo mejor tú no me justificaste bien el origen de los fondos. Yo, por un tema de que la ley me dice que yo realizar el reporte de operación sospechosa me exime de responsabilidad penal civil administrativa, yo hago ese reporte para cuidarme la espalda o por si acaso. Claro. No necesariamente eso va a derivar ahí. Sin embargo, en lo que sí debe haber una conexión es entre el delito precedente, o sea, el origen ilícito de los fondos, y el lavado. Entonces ya es una función del Ministerio Público poder no solamente probar esa conexión, probar que se dieron los medios para pretender darle una apariencia legal a esos bienes, sino que
el delito precedente existió. Claro. Entonces, el delito precedente hay muchísimos. La ley te dice que cualquier delito que tenga una sanción privativa de libertad superior a los 3 años puede ser considerado como un delito precedente de lavado de activos. Pero ahí tenemos la trata de personas, el narcotráfico, el enriquecimiento injustificado, el Que sicariato. no solamente es narcotráfico. Mucha No. gente cuando piensa en lavado de activos piensa en narcotráfico. Pero también hay corrupción, hay una Totalmente. cantidad de otras cosas. Totalmente, desfalco, el estado de todo. O sea, la cantidad de delitos precedentes, especialmente los que están vinculados a la administración pública, son muchísimos. Y la mayoría usa ese mecanismo para, obviamente, ya canalizar esos bienes de forma lícita hacia su Totalmente. patrimonio. Entonces, ahí se justifica por qué, por ejemplo, los notarios somos sujetos obligados, los abogados somos sujetos obligados. ¿Por qué? Porque esas operaciones se hacen a través de contratos. Claro. Esas operaciones, por ejemplo, corporativas, se hacen a través de sociedades comerciales que tú incorporas. Entonces, se utilizan abogados para hacer esas estructuras corporativas. Pablo, ¿y cuáles son las implicaciones internacionales del lavado? Ya saliendo de República Dominicana, siendo un país que atrae a 10 millones de turistas, es decir, ¿cómo el lavado de activos afecta nuestras relaciones internacionales? Mira, lo afecta porque, como te decía, la normativa en prevención del lavado de activos viene a raíz de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Okay. ¿Y qué implicaciones tiene? Por ejemplo, los países que están en las listas de Gafi son Corea del Norte, o sea, Haití, son países que evidentemente su economía no se puede comparar con la nuestra. ¿Y cómo nos afecta esto? Cuando nosotros estamos catalogados como un país de alto riesgo, una jurisdicción de alto riesgo o un país que está en una lista de las de Gafi, afecta nuestro acceso a la banca internacional. Y nosotros somos un país que dependemos mucho de préstamos. Claro. De hecho, yo me iría a que no solamente afecta al país, afecta hasta a los nacionales de ese país, porque te pongo el ejemplo de Panamá. Cuando pasó el caso de los Panama Papers hace muchos años, que el caso de los Panama Papers fue que a raíz de una investigación periodística se arrojó que en Panamá se habían incorporado muchas sociedades corporativas para evadir impuestos de políticos, de narcotraficantes. El tema es que, vete a ver, que la oficina de abogados, que tenía presencia mundial, esa firma de abogados, ya esa firma de abogados no existe, y los abogados que estaban ahí yo creo que ni ponen en su currículum que trabajaron en Mossack Fonseca. De hecho, hay una serie que se llama El Mecanismo. El Mecanismo es del caso de Odebrecht. La serie se llama The Laundromat, Okay. que habla del caso de cómo lo que pasó con Mossack Fonseca. Sí, Mossack Fonseca, la firma. ¿Qué pasó con Panamá? Cuando Panamá se entró en lista gris, una sociedad incorporada en Panamá se le hacía dificilísima abrir una cuenta de banco en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, aquí, en República Dominicana, antes y ahora todavía, porque Panamá vino a salir de la lista literalmente hace como menos de un año. O sea, Claro. Salió hace muy poco y le costó mucho salir. Y eso afectó su economía considerablemente. Afectó no solamente la economía, sino también hasta la economía de los abogados, porque uno de los países más atractivos para incorporar sociedades es Panamá, no por un tema de evasión fiscal. Lo que pasa es que existen figuras jurídicas que no existen en otros países. O sea, a nivel corporativo tienen figuras jurídicas muy buenas para la organización patrimonial, para eficientizar el tema del impositivo. Y de verdad que llegó un momento que ya nosotros ni siquiera los abogados se lo ofrecíamos a los clientes porque era demasiado difícil manejar una cuenta bancaria de una sociedad incorporada allá. Así que como país nos afecta muchísimo. Imagínate que nosotros no podamos tomar préstamos porque somos catalogados como un país de alto riesgo o nos la pongan difícil. ¿De dónde va a salir el dinero para poder ejecutar las políticas públicas del Estado? De los bolsillos de nosotros. Claro. Entonces, evidentemente es algo que nos impacta bastante. Oye, qué interesante. Paola, ¿y qué papel tú crees que juegan las tecnologías? Por ejemplo, el tema del blockchain, que es un tema que está muy en boga, que se supone que esa tecnología lo que nos permite es eso mismo, ver de dónde sale una transacción y a dónde llega y hay una transparencia, ¿verdad? ¿Cómo juegan esas nuevas tecnologías en todo el tema del lavado de activos? Mira, la tecnología es una herramienta indispensable y vital en términos de gestión de riesgo de lavado de activos. Porque, por ejemplo, una institución financiera necesita, imagínate las transacciones que maneja cada día,
necesita de la tecnología para poder analizar la data Claro. y los movimientos de todas las que realizan sus clientes. Una de las obligaciones de los sujetos obligados es el monitoreo transaccional. Y ese monitoreo transaccional es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque vincular a un cliente, que como te dije, no te va a declarar en un formulario con tu cliente que el origen de los fondos es el narcotráfico, ¿verdad? Claro. Tú te vas a dar cuenta y la forma en que tú identifiques el lavado es las operaciones que esa persona realice contigo. Claro. Entonces, la tecnología es importante porque ningún oficial de cumplimiento o ninguna persona va a poder a nivel manual manejar esa información. Claro. La tecnología es importante también porque ya existen muchísimos softwares de búsquedas. Por ejemplo, la ley te dice que tú tienes que buscar en 2 listas de manera obligatoria, que son hasta públicas, que es la lista en una básicamente, para todos los sujetos obligados, que es en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es donde están los terroristas, por así decirlo. Y el OFAC, que los bancos siempre buscan en OFAC por un tema también de la relación de corresponsabilidad bancaria con bancos estadounidenses. Entonces, esos softwares de búsquedas, ¿en qué te ayudan? No solamente a buscar las listas, sino a rastrearte en toda la internet noticias negativas, tweets, información sobre esa persona que te pueda ayudar a medir el nivel de riesgo que esa persona tiene, que ese cliente tiene y cómo tú lo vas a gestionar, qué documentos tiene que pedir y cómo vas a hacer la debida diligencia. Así que la tecnología es un tema indispensable, clave. Y Paula, tú como experta, ya que eres la que le aconseja a los sujetos obligados los mecanismos para protegerse del lavado, ¿por dónde tú empiezas? Cuando tú llegas a una empresa que te dice, mira, Paula, yo quiero protegerme, blindarme de este problema y quiero que tú me ayudes a crear una serie de barreras Sí. que me permitan a mí manejarme en lo claro. Claro. ¿Cuáles son las cosas que tú le dices? Mira, esa pregunta nunca me la habían hecho, me gusta. Te confieso que el sector con el que más me gusta trabajar es con el sector no financiero. Yo con quienes más trabajo son con empresarios. Entonces el empresario tiene una particularidad y es que te voy a poner el ejemplo con un sector que trabajo mucho, que es el sector vehículos, okay, con los concesionarios o con dealers, especialmente los dealers grandes de vehículos. Por donde yo empiezo, yo creo que el factor diferenciador que yo tengo en términos de la gestión de riesgos es la parte estratégica. Okay. Lo primero es que tú no puedes desvincular la parte del cumplimiento de la ley de tu parte comercial, porque al final tú tienes que entender que tu rol aquí, tú tienes una obligación de prevenir el lavado de activos, pero tú eres un negocio, claro, que tú tienes que vender. O sea, lo primero entonces que hacemos es lo primero que yo hago es conocer la estrategia comercial del negocio, conocer el apetito de riesgo de los empresarios y entonces crear un programa de cumplimiento que prevenga el lavado, que prevenga el lavado, que lo prevenga de sanciones, porque los sujetos obligados, al no cumplir con las obligaciones que tienen, se le pueden imponer sanciones, claro, que esas sanciones son caras. O sea, multas caras. No. La sanción más bajita para el sector no financiero es de 300,000 y pico de pesos. Y la sanción más bajita para el sector financiero empieza en como 1 millón y pico de pesos. Entonces, considerando esto, no solamente un tema, vamos a prevenir el lavado, vamos a prevenir que nos impongan una sanción porque no estamos cumpliendo con nuestro rol. Entonces, esa visión de que esa estrategia comercial, esa planificación estratégica y esa gestión de riesgo tienen que combinar para poder hacer un buen trabajo, para mí, por ahí es que se tiene que iniciar. Y después que tú ya tienes eso claro, la gestión comercial está clara, ¿cuáles son qué tú les recomiendas a esos sujetos obligados que tienen que hacer? Por ejemplo, un concesionario de vehículos, empecemos por ahí, que ya pusiste el ejemplo. Ya tú estás clara de que hay una estrategia comercial quizás de un alto riesgo. La persona está abierta, ¿verdad?, hasta cierto punto a arriesgarse. Y ya tú lo tienes muy claro. Tú creas tu estrategia. ¿Qué mecanismos tú impondrías en esa empresa para prevenir el lavado? Mira, esto es una afirmación que yo la he hecho anteriormente. Y al margen de que la he hecho anteriormente, yo entiendo que cuando un sujeto obligado tiene sus obligaciones claras, sabe que con el único cliente que la ley te dice que tú no puedes hacer negocio, que te prohíbe establecer una relación comercial es con una persona que esté en el listado de las Naciones Unidas, y tú defines bien tu apetito de riesgo, tú lo que tienes que tener un buen sistema de reportería. Okay.
un buen sistema de identificar operaciones sospechosas para tú hacer los reportes a la unidad de análisis financiero. Pero una particularidad que tiene el tema comercial es que todo tu equipo tiene que estar capacitado, porque la ley te dice que tú tienes que tener a un oficial de cumplimiento, pero el oficial de cumplimiento usualmente no es la persona que está atendiendo al cliente. Claro. Entonces, un factor indispensable en todo esto es tu poder capacitar a tu equipo para que esos vendedores puedan identificar una operación sospechosa, pero como esos vendedores comisionan y quieren que la operación se dé, ¿te iba a decir? Tú también tienes que capacitarlos sobre cuál es su responsabilidad personal en cuanto a las operaciones que están realizando. Porque claro, la ley, el lavado de activos tiene dos caras. El lavado de activos tiene una cara penal y también tiene una cara administrativa, pero desde el punto de vista penal eso es personal. O sea, desde el punto de vista penal la ley te dice que cualquier persona que a sabiendas de que los fondos de una persona son ilícitos y sabiendo esa información asista, oculte, asesore, es pasible de que lo persigan por lavado de activos también. Entonces, comprometer y capacitar a los empleados sobre cómo están comprometiendo su responsabilidad personal. Eso es importante. Importantísimo. Porque el hecho de que tú trabajes en un banco, tú no estás blindado por el banco. Si tú a sabiendas de que la persona obtuvo esos fondos de forma ilícita y tú lo estás encubriendo, al final me imagino que se penaliza al banco y a la persona también. Totalmente, pero para decirte, en los casos que se están, todas las operaciones desde abajo del mar, que estamos ahora mismo, Coral, Antipulpo, etcétera, tenemos gerentes de bancos. Envuelto en esos casos. Hay gerentes de instituciones financieras que están siendo, que son imputados en estos casos. Entonces, es un tema delicado porque tú no solamente estás comprometiendo la responsabilidad a nivel administrativo de la empresa y a veces ni siquiera de la empresa, porque, y ahí voy con la afirmación que ahorita me distraje y no lo dije, con la afirmación que te digo, para que el lavado de activos se pueda perseguir, hay ciertas operaciones que se tienen que dar. Entonces, no es diciendo yo voy a permitir que se lave dinero, pero si yo cumplo con mi obligación de reportar mi operación, eso va a depender mucho de mi apetito de riesgo. Claro. Y va a depender mucho del riesgo reputacional que yo quiera asumir, porque vuelvo y te pongo y te hago la comparativa de un abogado con un vendedor de vehículos. Le vendieron el Maserati, ay mira qué chulo, yo no sabía que allá vendían Maserati. Eso es el top of mind de la gente. Pero no es el top of mind que pensaría una persona en el caso de que se trate de un abogado, porque ahí ya hay un compromiso más hasta de complicidad. Claro, se supone que el abogado maneja mucho más información que el mismo. No, lo que van a decir fue que tú lo asesoraste, que tú le dijiste cómo esa persona iba a ocultar o a darle una apariencia legal a esos fondos. Entonces, ahí voy con lo delicado que es ese tema. Y, Paola, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos más comunes para lavar dinero? Ya hablemos de la parte del día a día. Yo soy un negocio y quiero lavar dinero. ¿Cómo se dan esos casos generalmente? Para el que no sabe absolutamente nada de eso. Mira, la unidad de análisis financiero desde el año 2018, no, del año 2018 no, creo que fue, no me acuerdo, tiene 2 o 3 años, porque la ley tampoco es que es viejísima, tiene 2 o 3 años realizando un informe estadístico. Y el último informe que conoció el año 2022, porque el análisis del 2023 todavía no ha salido, salió que el delito precedente más utilizado fue la evasión fiscal. La evasión fiscal, que también es lavado de dinero. La ley te dice que cuando la defraudación al Estado supera los 700 salarios mínimos, se puede considerar como un delito precedente de lavado. Porque el tema de la evasión, el Código Tributario establece diferentes categorías para esas defraudaciones tributarias. Entonces, hay algunas que son hasta muy mínimas, de no hacer una declaración, ¿no? Que no es que tú, por no hacer una declaración, que tú estás incurriendo en una infracción a la ley, tú vas a incurrir en lavado. La ley te dice que cuando la defraudación al Estado supera esa cantidad específica de salarios mínimos, se puede perseguir por lavado de activos. Entonces, ese informe estadístico de la unidad de análisis financiero es sumamente importante porque no solamente te dice cuáles son esos, digamos que, delitos estrella, sino también que te dice cuáles sectores de la economía y de los sujetos obligados se realizaron más reportes, cuántos reportes se realizaron, cuántos reportes de transacciones efectivos se realizaron,
cuántos apoyos técnicos al Ministerio Público se realizaron. Es interesantísimo. Excelente. Y ya estamos casi terminando, Paola, pero ¿cuál tú crees que es el futuro del del manejo del lavado de activos y la prevención del lavado de activos? Yo sé que estamos en una época donde ahí ya algunos conocemos cómo se manejan ciertos sujetos obligados, pero en 10 años, ¿cómo tú ves ese panorama cambiando? Mira, ese panorama va a cambiar mucho porque en la pasada década la gestión de riesgo de lavado de activos ha cambiado muchísimo. No solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Las listas o las listas de sanciones van cambiando con el paso de los años y con el paso de los días. O sea, hay nuevas empresas que van entrando a las listas restrictivas. También un aspecto muy importante que tiene esto es las evaluaciones del GAFI. Nosotros se supone que en el 2024 nos iban a evaluar, que ese examen, el Grupo de Acción Financiera Internacional, como te comentaba, es ese intergubernamental que busca que las leyes en materia de prevención de lavado sean homogéneas en toda parte del mundo, y a través de esas 40 recomendaciones que ellos hacen, ellos evalúan cada país cada cierto tiempo. Y esas son rondas de evaluaciones que duran unos años porque evalúan varios países. Claro. Nosotros pertenecemos a la sección de Latinoamérica, a GAFILAT. Y a nosotros nos tocaba este año, pero tuvimos la suerte de que nos va a tocar como en el 2028 o 2026, por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos toque esa evaluación, esa auditoría, esa es la palabra, esa auditoría que nos realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional, nosotros queremos pasar bien. Es más, la última evaluación que se hizo en República Dominicana fue en el 2018. Empezó en el 2017, terminó en el 2018, el reporte está fechado con el 2018, y adivina qué pasó en el 2017. Fue que salió la ley 5517. Esa ley se aprobó huyendo. ¿Por qué? Porque la pasada ley 7202 era una ley totalmente desfasada en la materia. Claro. Entonces, cuando nos evaluaron en el año 2018, a nivel teórico nos fue bien porque la ley era nueva. O sea, no habían suficientes elementos para el GAFI poder probar que nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la ley. No había nada todavía. Especialmente en el sector no financiero. Y otra cosa que sí yo veo cambiando en los próximos 10 años son la imposición de las sanciones. Ya a partir de hace como un año y medio, ya la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que regula la gran mayoría de los sujetos obligados no financieros, ya empezó a sancionar. Entonces ya tenemos constructoras que están sancionadas, ya tenemos dealers de vehículos que están sancionados. Entonces yo creo que en estos próximos 10 años el Estado va a captar varios recursos a través de sanciones si la gente no se pone la pila. Es decir, que ahí estás tú para ayudarlos a que eso no suceda. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, Paola, mil gracias. De verdad que fue un placer inmenso tenerte aquí. Aprendí de un tema que yo sabía muy poco, así que yo sé que la audiencia hay muchos que no saben a profundidad este tema y sé que lo van a apreciar. Así que gracias de verdad por tu participación. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, señores, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de X Explicado. Esto fue X Explicado, el podcast donde convertimos lo complejo en comprensible. Si disfrutaste este episodio, compártelo.